Bienvenidos a este conversatorio virtual con el cual Red Papás cumple con su propósito superior de abogar por la protección de los derechos de los niños, niñas, adolescentes en Colombia y fortalecer las capacidades de los adultos y actores sociales para garantizar su efectivo cumplimiento. Este es el séptimo de varios contenidos y conversaciones que estaremos realizando en el marco de la estrategia #Conectados para Cuidarnos, la cual se ha diseñado para apoyar las familias y comunidades educativas ante la coyuntura del COVID-19, que día a día presenta nuevos retos, de manera especial para las familias con los niños en edad escolar y preescolar. En el espacio de hoy lo hemos llamado ¿Qué va a pasar con las evaluaciones escolares en el contexto del coronavirus? Nos acompañan para esta conversación Julián de Zuviría, quien es un navegante del viaje a un mundo mejor, es un pedagogo hasta la médula, un aprendiz incansable, un amante de la música y buen contendiente en las controversias como esta. Su vida ha sido transformar la educación. Es el papá de Laura y de Santiago. Es autor de 17 libros y más de 300 artículos en pedagogía, varios de los cuales constituyen hoy una lectura obligada en las facultades de educación, círculos pedagógicos y organismos nacionales e internacionales. Ha realizado seminarios de formación docente sobre talento, desarrollo del pensamiento, currículo, modelos pedagógicos y competencias en Inglaterra, España, así como en todos los países de Latinoamérica. Ha recibido el doctorado honoris causa de la Universidad Nacional de Educación y de la Universidad Federico Villarreal en Perú y una maestría también honoris causa en Desarrollo Intelectual de la Universidad Católica del Ecuador. Ha sido asesor de las reformas educativas en Ecuador y República Dominicana y en la actualidad es el director del Instituto Alberto Merani y consultor en educación para Colombia. Bienvenido, Julián. Elmo, muy amable por la invitación, un gusto y un cordial saludo a quienes me acompañan hoy en la mesa. Muy gentil. Bien, también está con nosotros Pablo Jaramillo Quintero. Él es el esposo de Alejandra y papá de Pedro. Actualmente es director de la Alianza Educativa. Ha sido viceministro de Educación Preescolar, Básica y Media, cofundador y director de Enseña por Colombia y de Volunteers Colombia. Pablo, bienvenido. Hola Telmo, hola a todo el equipo y la comunidad de Red Papás. Gusto estar acá. Bien, mi nombre es Telmo Peña, yo soy jardinero, ciclista y profesor. En ese orden, soy papá de Amaranta, que tiene 12, de Luca, que tiene 8, de Miranda, que tiene 2, esposo de Mariane, quien no me deja revelar su edad, y soy rector del Vermont School de Medellín. Fui rector también del Colegio Nuevo Cambridge en Florida Blanca, Santander. Yo soy literato y filósofo de la Universidad de los Andes, hice mi maestría en la Universidad Javeriana. Soy parte del equipo fundacional de Red Col y miembro del Consejo Superior de Red Papás desde noviembre del 2014. Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando de este importante tema de la evaluación. La idea es que podamos también recibir diferentes comentarios a través de el Twitter, que es Conectados para Cuidarnos, y también al contacto @redpapás. La rápida expansión del COVID-19 ha generado una crisis sanitaria que ha cambiado la forma en que vivimos y nos está dando la posibilidad de repensarnos como sociedad para garantizar el bienestar colectivo y para que los derechos humanos sean una realidad para todos. Con cada uno de estos se ha visto afectado las medidas para contener la expansión del virus, pero los niños y las niñas y las adolescentes siguen siendo más vulnerables ante esta situación, especialmente aquellos con otras condiciones desfavorables, la migración, la pobreza, la ruralidad, la discapacidad. Para la niñez y la adolescencia, además de la angustia que genera el confinamiento y la incertidumbre sobre su finalización, deberían continuar con sus compromisos académicos. Algunos colegios se han podido mover a la virtualidad y esto lo vemos con los colegios privados, o a la generación de guías impresas u otras formas de comunicación con las familias que permitan que desde casa se puedan mantener unas rutinas y hábitos de estudio.
pero esto genera unas presiones adicionales para padres y madres y cuidadores que no necesariamente saben lo que están haciendo o pueden lograr organizarse en sus propios y nuevos tiempos que se dan en la casa. Están pensando en su sostenibilidad económica y con el adecuado cuidado de sus familias. Entonces, pues vemos que es un tema muy complejo. Entonces, arranquemos con Pablo. ¿Cómo se pueden evaluar estos procesos que ocurren durante este periodo? Telmo, gracias. Pues yo quiero compartir con ustedes la experiencia que estamos viviendo en Alianza Educativa. Nosotros tenemos 11 colegios en administración en Bogotá, más de 11.000 estudiantes. Y el desafío es grande porque, pues, digamos, antes de entrar a pensar en la evaluación, yo creo que hay que pensar en el mismo proceso de aprendizaje. En Colombia, ustedes saben que hemos tenido unos grandes avances en cobertura durante las últimas décadas y tal vez el reto actual en Colombia tiene que ver con la calidad y con el nivel de aprendizaje de los estudiantes. De entrada, nosotros en Colombia tenemos un porcentaje muy alto de estudiantes en niveles de desempeño mínimos insuficientes, estudiantes que no logran aprender o comprender, digamos, o desarrollar esas competencias esperadas para su edad y su grado. Cuando nos enfrentamos a un desafío como el COVID-19 y con el cierre de colegios, pues el primer gran reto que tenemos es un reto de acceso. Normalmente el acceso se da por la llegada física de los estudiantes a los colegios y sus permanencias, y aquí estamos viendo que ese reto de acceso se está aumentando por la limitación en conectividad de los estudiantes. Nosotros, por ejemplo, en Alianza Educativa tenemos un 30% de estudiantes sin internet o sin computador, y de los que lo tienen, imagínense la distribución que tienen que hacer dentro de la familia para poder aprovecharlos, y a nivel pues nacional, rural, la brecha es muchísimo mayor. Segundo, yo creo que es importante tener en cuenta las dinámicas familiares, tanto de los estudiantes como de los docentes. Esto nos cambió a todos la vida. Yo tengo un hijo de 2 años y nos toca entre todos turnarnos todo el día para hacerle actividades, para hacer nuestro trabajo. Imagínense lo que es para un docente que normalmente está 8 horas en su colegio, de repente estar disponible o pendiente también de todas las tareas domésticas, familiares, etc. Entonces eso hace que de entrada el proceso educativo, que viene acostumbrado a un número de horas de contenidos, de interacciones, se ve profundamente limitado, por ejemplo en las intensidades horarias que le dedican los estudiantes, en el acceso que tienen a los materiales, en el acceso que tienen a los docentes, y como lo decía Sermo, pues en esas dinámicas familiares donde muchos estudiantes están teniendo una disrupción muy grande. Entonces, el primer desafío es, yo quiero hablar de 3 cosas y ya dar la palabra para no extendernos. Lo primero que hemos planteado en Alianza Educativa es cómo mantener activos a los estudiantes en eso que tú llamas las rutinas y los hábitos académicos. Creo que el afán por el aprendizaje, y es tal vez lo que nos motiva muchísimos en este momento, tiene que parar, y lo que tenemos que pensar es cómo mantener a los estudiantes activos, generando rutinas de pensamiento, manteniendo esos hábitos, estudiando, etcétera. Eso no es nada fácil. Segundo, a los que tengan acceso a la virtualidad, pues ojalá lo puedan aprovechar, pero de entrada tenemos ahí una brecha muy grande. Y tercero, tenemos que pensar en el bienestar emocional, socioemocional de nuestros estudiantes. Muchos se sienten solos, no tienen apoyo. Nosotros en Alianza Educativa tenemos 200 estudiantes con riesgos psicosociales altos identificados que necesitan un seguimiento constante. Entonces, antes de hablar de evaluación, y ahora entraremos a hablar de eso, pero yo sí quisiera plantear de entrada que el desafío acá es mucho más profundo y tiene que ver primero con el mismo proceso de aprendizaje que tenemos en las instituciones educativas. De acuerdo. Pero ahí me surge la pregunta, es que, tenemos toda una cantidad de cosas que sortear en términos logísticos, en términos de contacto con los estudiantes y desarrollo de los contenidos, pero Julián, ¿cómo podríamos evaluar si están aprendiendo o no están aprendiendo los estudiantes en casa? Bueno, en la misma ruta de Pablo, yo preferiría insistir inicialmente que el contexto es un contexto muy especial y que la educación tiene que tener en cuenta ese contexto. El 64% de la gente, según el último estudio de Cifra y Conceptos de hace 2 días, prevé que va a perder el trabajo. El 38% dijo que ya lo perdió. Esta es una situación única en la historia, totalmente en la historia del país. Los términos que definen la época son los de incertidumbre,
Nadie sabe realmente qué va a pasar. Son los de miedo. La gente tiene enormes miedos y eso marca el contexto. ¿Y por qué hay que insistir en eso? Porque la educación tiene que ser contextualizada. Entonces, antes que la evaluación, que va a ser el tema que vamos a reflexionar dominantemente, sí es bueno entender que estamos en un periodo muy distinto, con características tan novedosas como el confinamiento. Es que estamos conviviendo toda la familia íntegro todo el tiempo, y eso va a incidir de manera notable en el proceso. Por ejemplo, nosotros no tuvimos la dificultad que señala Pablo a nivel de institución, porque en el caso de la Alianza, porque los estudios nos dieron que el 98% tenía conectividad. Eso nos facilitó muchísimo las cosas, pero el país no puede hacer eso, la educación pública no puede hacer eso. En la última encuesta del año pasado, cuando les preguntaron en el examen del ICFES cuántos muchachos de grado 11 tenían conectividad en sus casas, porque han mejorado en los colegios, pero no en sus casas, el 63% dijo que no tenía. Entonces, esto que estamos hablando de la virtualidad, solo lo han podido sortear un grupo de colegios. Claro que uno puede evaluar, y puede evaluar muchas cosas. Uno tiene que empezar por entender qué es evaluar, para ver qué es lo que se puede hacer y qué no. Evaluar es emitir un juicio de valor de cómo va un proceso para ver qué ajuste hacemos al proceso. Eso es fundamentalmente evaluar. En el caso de los niños pequeños, hay que entender que esto sí es un contexto muy complejo. Los niños pequeños no tienen la posibilidad de acceder a las redes y a los computadores por sí mismos, entonces sí se requiere la presencia de un adulto y sí tiene que estar muy mediado el proceso por el adulto. En el caso de bachillerato y universidad sí no habría problema. Los muchachos tienen 1000 posibilidades para entrar, subir materiales, ver las observaciones de los docentes. O sea, desde el punto de vista técnico, claro que se podría evaluar. La pregunta es ¿qué? ¿Y qué es lo pertinente en este momento? Y sin duda, aunque uno podría evaluar, nosotros nos concentramos siempre en evaluar pensamiento, lectura, eso se puede seguir evaluando, pero este es un periodo donde lo emocional, donde lo socioafectivo sí toma un papel preponderante por las circunstancias. Es que hay que entender que los niños no están hablando con sus amigos, hay que entender que los niños no están saliendo al parque, hay que entender que los niños no tienen un profe para que les conteste las preguntas, los escuche. Entonces, el temor principal de este periodo es de tipo socioafectivo. Claro que hay que trabajar, pero lo que nosotros nos dimos cuenta es que era necesario involucrar elementos lúdicos, que era importantísimo vincular elementos artísticos, deportivos. Entonces, este periodo le hemos dado un predominio a ese tipo de componente. Abordamos las asignaturas también, pero le damos un refuerzo muy alto a los aspectos de tipo socioemocional. Incluso después de Semana Santa ya van a llegar y vamos a tener recreos donde todos pueden interactuar, cafeterías donde todos se encuentran y hablan, que es un punto dominante. Claro que sí, lo que dice Julián tiene como dos aristas. Una es todo este aspecto socioemocional que empieza a tener una relevancia incluso mayor que cuando los tenemos en el colegio como tal, y cómo vamos a poder realmente determinar los avances o el deterioro de esos aspectos socioemocionales que se están viviendo. Y por el otro lado tenemos
también que de alguna manera entrenar a los padres de familia para que sean unos mejores docentes, porque les tocó, ya no hay nada que hacer, ya estamos así hasta el 31 de mayo y ya tienen esa responsabilidad, y es una responsabilidad superior incluso a sus trabajos normales. No sé cómo lo vea Pablo. Sí, yo creo que en medio de esta crisis o este desafío hay cosas también interesantes y oportunidades que aparecen. Nosotros hicimos una encuesta la semana pasada a más de 5.000 padres de familia preguntándoles eso, cómo están, cómo les está yendo, cómo están sus hijos, y fue sorprendente ver que el 45% de los padres dicen que están dedicando más de 3 horas al día a acompañar a sus hijos en los procesos escolares, por no decir académicos, ¿sí? Y eso yo creo que es bien interesante porque pues ustedes saben que uno de los grandes retos desde las instituciones educativas, y justo Red Papás porque lo trabaja mucho, es cómo involucrar a los padres de familia en los procesos de aprendizaje de sus hijos. Entonces de repente los papás están metidos leyendo los talleres, las guías, acompañándolos en las sesiones virtuales, con mucho desconocimiento, pero también con mucha curiosidad. Oiga, ¿qué está aprendiendo mi hijo? ¿Qué es lo que debería estar aprendiendo este año para entender qué aprendió antes, para empezar a conectar esos conocimientos y aprendizajes previos con lo que está viendo? Ahí definitivamente yo creo que se abre una oportunidad gigantesca para que los papás se metan más en el proceso de aprendizaje y empiecen a entender por qué hay niños que están aprendiendo y por qué hay otros que no. Eso es bien interesante y ahí hay un desafío muy grande. Yo creo que los papás tienen también como 2 preocupaciones centrales alrededor de la evaluación. Una es, digamos, yo diría en términos positivos, es cómo hacer para que el esfuerzo y la dedicación de mi hijo sea valorado. Acuérdense que la evaluación también parte, digamos, de una valoración del desempeño de los estudiantes sobre el trabajo académico, ¿sí? Obviamente está muy relacionado con los estándares, eso es lo que, digamos, jala poniendo las pilas. Pues si yo empiezo, por ejemplo, a quitar las notas, a quitar la evaluación, va a perder motivación. Ese es uno de los grandes desafíos que tenemos, cómo conciliar ese incentivo, digamos, que tienen los estudiantes por las notas, que muchos lo tienen. Y la otra gran preocupación es los papás que dicen, oye, ¿qué pasa si mi hijo se atrasa? Porque yo no quiero que entonces a mi hijo que pierda el año, que pierda materias. Y ahí es donde nosotros, creo que hablando del contexto especial del que habla Julián, tenemos que entender que a los estudiantes que están comprometidos, motivados, hay que apoyarlos e incentivarlos a que sigan. Los estudiantes responden muy bien a los incentivos, pero los estudiantes que están, digamos, de alguna forma atrasados, con poco acceso, con pocas oportunidades, no podemos castigarlos, por ejemplo, en empezar a rajarlos, en empezar a que pierdan materias. Y ese es el gran desafío que tenemos, cómo premiar y apoyar a los que están avanzando sin quitarles esos incentivos, pero cómo dar suficientes oportunidades para que los estudiantes no se queden atrás. Los papás, como están acompañando a sus hijos, van a tener que ser actores, digamos, activos en ese proceso de aprendizaje, pero también de entender la evaluación de una manera distinta. Julián, ¿cómo ves esa relación que menciona Pablo de los papás con su nueva función y su nuevo contacto con los estudiantes? Nosotros nos hemos dado cuenta que hay muchos papás que reportan que no tenían idea quién eran sus hijos, que dicen, pero es que el niño es terrible, el niño no se queda quieto, no pone atención, no se concentra. Uno les responde, pues en el colegio se portan divinamente, pero ¿cómo funciona? ¿Cómo podemos entonces engranar a los papás de manera adecuada? Bueno, sin duda los padres de los estudiantes menores tienen que involucrarse, o sea, ahí no hay ninguna otra posibilidad, porque de alguna manera hay que entender estas modalidades virtuales si superan la zona de desarrollo potencial de los niños de primaria. Realmente es complejo para un niño de esas edades. La vinculación de los padres es obligatoria o de algún miembro de la familia. Eso tiene 2 caras. En general es muy positivo. En general es muy sano que un padre, en una cultura donde la comunicación se ha debilitado, los estudios que nosotros hemos hecho nos dieron resultados muy tristes cuando revisábamos tiempos de comunicación en el país entre padre, hombre,
e hijo adolescente nos daban 5 minutos de comunicación promedio por día, o sea, muy poco. Realmente se había venido recortando por el mundo de las pantallas y por este mundo frenético del trabajo que está detrás de esta crisis y que tendrá que ser replanteado. Entonces, se aumenta la comunicación en el hogar y eso es una enorme fortaleza. Ojalá los padres no solo estén en la sesión, sino jueguen con sus hijos, hablen con sus hijos, escuchen. Yo el término que sí más enfatizaría de todos es el de escuchen a los hijos, porque es un periodo donde hay riesgos de tipo emocional. Sin embargo, voy a mostrar una cara problemática de esto. Convivir en estos momentos con padres muy autoritarios sí es un riesgo, y es un riesgo muy delicado. Los estudios de la Alcaldía de Bogotá muestran un incremento significativo en los niveles de agresión de los padres. No hay que olvidar que en Colombia, tristemente, según el último estudio, salió el año pasado, de la Universidad de La Sabana, el 52% de los padres golpean a sus hijos con un objeto, con un palo, con un rejo, con un zapato. Y en un contexto como el que estamos viviendo, de encierro, donde están prohibidos los abrazos, donde están prohibidos los besos, donde está prohibido ir al parque, pues es obvio que la tensión se eleve. En ese sentido, la mayor preocupación es que se aumenten los niveles de agresión. Se ha encontrado tanto en los niños como en las mujeres. La cara muy positiva de esto es que haya más tiempo en las familias. Y si se aprovecha bien, como decía Pablo, convertimos una debilidad en una enorme oportunidad. Yo creo que después de esta crisis tienen que quedar las preguntas fundamentales por el sentido de la vida, por qué es lo importante que estamos haciendo en este mundo. Y una de las cosas que probablemente quede fortalecida es la solidaridad, es la cohesión familiar. Si los padres tienen mucho cuidado con la agresión a sus hijos, todos vamos a salir ganando. No solo los padres, también hay que llamarle la atención a los hijos. También hay que entender que a los hijos les toca ahora otras materias, como por ejemplo arreglo de casa, como por ejemplo tendida de cama, servida de la mesa. Eso se incorpora en un periodo que vamos a tener de 3 meses de confinamiento para el caso de los escolares, que se puede alargar. Pues es obvio que la realidad es otra y que la educación tendrá que acomodarse a los cambios que se están dando en el mundo. Tiene una cara muy positiva, más tiempo, pero tiene, como siempre, más riesgos. Pero ahí yo terminaba, Telmo, en el sentido de que es una muy buena oportunidad el tener estos nuevos espacios para interactuar, para actuar, para convivir, para compartir, para dialogar, sería un término, pero tiene riesgos de la agresión, de la tensión. Y hay una cosa muy interesante, Julián, que entiendo de tu visión, y es que hay una formación en comportamiento ético que es supremamente interesante que está pasando. Y al principio, en los primeros días del confinamiento, uno veía que había algo de temor sobre la honestidad académica que se podía dar al hacer que los estudiantes hicieran diferentes pruebas en su casa y que entonces estuvieran haciendo trampa de alguna manera. No sé si esa sea en este momento una discusión que debamos tener a la luz de, oiga, pues los estudiantes se van a tener que enfrentar a hacer sus trabajos y hacer una cantidad de cosas en sus casas, y lo van a tener que hacer de una manera absolutamente transparente, guiados por sus papás y los valores de la casa como tal.
Quiero darle la palabra a Pablo, cómo lo ve desde el contexto público, cómo lo han sentido, y después lo aterrizamos en cómo se está viendo en el sector privado. Yo creo, Telmo, que eso es bien importante, porque una de las cosas interesantes que ocurren cuando un papá se aproxima o se acerca al proceso de aprendizaje de sus hijos es empezar a darse cuenta qué es lo que está haciendo su hijo con ese aprendizaje, qué tanto está aprendiendo realmente. Nosotros en Alianza Educativa usamos el marco de enseñanza para la comprensión, que obviamente es un marco muy ambicioso en el cual el aprendizaje no es memorístico. Y en eso, Julián, tú creo que toda la vida has insistido mucho en eso. Realmente la pregunta es qué son capaces de hacer los estudiantes con lo que aprenden y qué tan relevante es ese aprendizaje que tienen. Y yo creo que eso es bien importante para eso que hablas, porque al final de cuentas, pues sí, un estudiante puede sentarse y puede preguntarle a los amigos y responder el examen que le pongan, el taller, el trabajo, etcétera, pero los papás van a poder acercarse a ese proceso como de indagación, de decirle, bueno, venga, pero ¿qué tanto es capaz de hacerlo? ¿Sí? Y hacerlo con curiosidad, no desde... Cuando un estudiante acude a la trampa, muchas veces también lo hace por la presión que tiene, por la presión de las notas, por la presión de los papás, por nuestro sistema, que otra vez tiene los incentivos, pues, positivos y negativos. Y si los papás empiezan a ser más curiosos, a decir, oiga, venga, realmente a mi hijo, ¿cómo le va? No sé, leyendo un texto y analizándolo, identificando el argumento principal, o que me cuente lo que está aprendiendo en matemáticas, o que me describa eso que aprendió en ciencias, por ejemplo, cómo se ve cuando hago masas de arepas en la casa, y eso que tiene que ver, por ejemplo, con lo que estoy aprendiendo de mezclas en química. Yo creo que hay una reflexión muy importante que tiene que partir de los mismos padres de familia, de ellos observar si son ellos los que están a veces ejerciendo esa presión para que un estudiante acuda muchas veces a la trampa, ¿sí? Y si eso ocurre, yo creo que lo importante es generar una reflexión de, bueno, ¿qué estás logrando cuando le pides a tu amigo que te dé las respuestas, pero no lo estés haciendo por ti mismo? Eso creo que también es una oportunidad interesante de pasar de ese método como más de coercitivo, de si haces trampa, te rajo, ¿sí? Hacer una construcción de ese desarrollo moral y ético desde una perspectiva distinta a partir de la reflexión de los mismos padres de familia con sus hijos. Julián, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que la evaluación que se ha venido haciendo en Colombia equivocadamente le ha dado un peso muy alto a aspectos muy particulares, a que el muchacho sepa o no sepa algo, a que conozca o no conozca. Pero cuando uno habla de procesos más complejos, como pensar, como argumentar, como contraargumentar, como derivar, ahí sí es una maravilla que él hable con los compañeros, que él saque un libro, saque otro, mire sus apuntes, mire la presentación del profe. Yo, en términos generales, creo que el sistema de evaluación tiene problemas críticos. En Francia hicieron este análisis, nosotros lo hicimos hace mucho tiempo en Colombia, pero dijeron, vea, si dos muchachos sacan 2,5 sobre 5 por motivos distintos, pues esa evaluación no sirve, porque la evaluación le debería decir a uno qué le falta para que uno siga caminando hacia allá. El problema en el sistema de evaluación que hemos adoptado en Colombia es que no es evaluación, es calificación. Es una evaluación de carácter muy sumativo. A nosotros no nos preocupa que el muchacho hable con los compañeros. A nosotros no nos preocupa que el muchacho saque libros y revise todas sus respuestas, porque siempre que una pregunta sea una pregunta para pensar, pues uno debería hablar con los compañeros y debería revisar los libros. El problema es si mi pregunta es cuál es el peso atómico del sodio. El problema es si mi pregunta cuál es la derivada de x al cubo. Ese ejemplo, por ponerlo. Yo contesté en la universidad que estudié, que la quiero mucho, hace mucho, obvio, pero que me gradué de la Universidad Nacional. Me fue muy bien en cálculo 1, 2 y 3. Muy bien, 5 sobre 5. Pero mucho cuidado con esto. Aunque obtuve la más alta calificación, nunca entendí nada.
porque yo aprendí mecánicamente que si me pedían la derivada de x al cubo, uno tomaba ese 3 chiquito, no sé por qué lo ponen arriba chiquito, y lo baja uno, y al bajarlo se agranda. No, todavía es la fecha que yo no sé por qué se agranda al bajar, pero se agranda. Después pone uno a la x y después le quita al 3 un número. Si eso es la evaluación, ojalá cambie. Eso no es evaluar, eso es calificar. Pero si la evaluación es cómo va su proceso, qué tanto ha avanzado, en ese sentido, pues ese tipo de evaluación sí se debía hacer. Por lo tanto, yo no usaría el mismo lenguaje de si él copió, porque él debe discutir, revisar. Nosotros, por poner un ejemplo, siempre en los exámenes, el muchacho entrega el examen, el profe le hace observaciones, se lo devuelve y le pide al muchacho que hable con un compañero para ver por qué tal vez tiene algún error, qué tipo de error, y saque el libro y saque el cuaderno. Ese es el papel de la evaluación. Uno evalúa es para que el muchacho que tiene alguna dificultad ubique dónde está su dificultad para seguir avanzando. Entendida en ese sentido, no hay problema. No hay problema con la honestidad. No hay que él copió. No, ojalá todas las evaluaciones que hagamos participen en debates de muchachos, revise uno y otro, saquen libros, ojalá, porque los grandes procesos se tienen que evaluar así. Creo que tenemos entonces la claridad con que la evaluación tiene que cambiar, que tenemos una oportunidad acá de oro de replantearnos la evaluación, de cómo la podemos hacer, y el tiempo en casa va a servir para que nosotros reflexionemos de, oiga, cómo podemos mirar la competencia del estudiante, sus procesos de pensamiento y sus procesos de aprendizaje como tal. ¿Qué pasa entonces con la estandarización de los currículos, con esos deberes que se deben, esos contenidos que se deben aprender adentro de los currículos? ¿Cómo vamos a hacer para abordarlos de tal manera en que podamos dar cuenta de ese aprendizaje de los estudiantes? Y como dice Julián, hombre, muy seguramente vamos a generar unas herramientas que no necesariamente van a medir qué está pasando con el estudiante, porque pueden ser cosas múltiples, que no tuvo la conexión, que no entendió, que no tuvo a quien preguntarle. ¿Qué debemos hacer en términos concretos en las instituciones educativas privadas y públicas para mejorar esos sistemas de evaluación? Julián, redondea tu idea como para cuál sería ese consejo para esos colegios privados de qué hacer, y después miramos desde lo público qué también podemos hacer con Pablo. En Francia tomaron la decisión de aprobar todos los estudiantes. La Universidad de los Andes y la mayoría de universidades, lo hizo público los Andes, aprobaron los semestres. Mal haríamos los colegios en estar preocupados de la calificación. Es que el problema no es la calificación, el problema es la evaluación. ¿Qué deberíamos estar evaluando? Las actitudes de los muchachos, si son solidarios o no. El interés, si demuestran, si preguntan, si participan, si debaten. Por ejemplo, estas plataformas tienen una cosa bellísima, la conformación de grupos. A mí me ha parecido interesantísimo cómo uno, trabajando con 40 muchachos, puede armar 15 grupos. Me ha impactado la versatilidad que tienen. Por lo tanto, lo que hay que evaluar fundamentalmente son actitudes. Nosotros tomamos la decisión de no continuar el proceso de evaluación académica por el contexto. Es que es un contexto de una guerra, que estamos en una guerra contra un enemigo microscópico que nos infecta en cualquier
descuido que hagamos. Entonces uno no puede, en ese contexto tan complejo, decir, no, es que este muchacho no aprobó. No es pertinente. La pregunta es, ¿cómo evaluamos a los muchachos en las actitudes para ver cómo siguen mejorando su proceso educativo? Esa es la recomendación que nosotros haríamos. Actitudes. Pablo, ¿y cómo lo hacemos en el contexto público con los desafíos de contacto que puede haber con esos estudiantes? Miren, yo creo que hay tal vez un consenso que se ha formado en el sector educativo y es esa necesidad de enfocarse primero en el bienestar emocional de los estudiantes. De acuerdo con Julián, esto es una cosa mucho única en tal vez casi 100 años y en eso tenemos que ser muy claros. Sin embargo, la pregunta tuya, Telmo, es bien interesante porque detrás de las instituciones educativas de todas formas hay un currículo y hay un currículo por grados, ¿sí?, por edades, que responde también a unos estándares y yo creo que es importante que nosotros en el sector también entendamos con mucho pragmatismo qué significa que los estudiantes durante varios meses, incluso todo el año, se desvíen de ese, digamos, aprendizaje que está diseñado en el currículo de cada institución educativa, de acuerdo con la autonomía escolar que tenemos. Entonces, yo creo que el mensaje a corto plazo me sumo a lo que dice Julián y reitero lo que ya he dicho. Yo creo que hay que olvidarse de la calificación, creo que hay que pensar en cómo le damos a los estudiantes la oportunidad de mantenerse activos, de tener experiencias lúdicas, de conectarse con los estudiantes y de que para las familias, digamos, esta experiencia sea, digamos, llevadera de la mejor manera posible, ¿sí? Sin embargo, sí creo que es importante empezar a entender que esto sí va a generar un atraso o un retraso, no sé cómo llamarlo, en ese desarrollo de competencias que está pensado grado a grado para nuestros estudiantes. Y yo personalmente creo que nuestra tarea, una vez se recupere la normalidad, por lo menos de la presencialidad, que puede pasar en 3 meses o en 1 año y medio, no sabemos cuándo, va a ser decir, listo, ¿ahora qué hago con el tiempo escolar que me queda con los estudiantes de acuerdo a las brechas que se hayan generado? Por ejemplo, con los estudiantes de 11. Los estudiantes de 11 de sus 40 semanas de este año, pues seguramente hay 20 donde van a estar trabajando en otras cosas muy importantes, pero se van a perder contenidos y competencias que el colegio había pensado que eran claves para su desempeño, por ejemplo, al entrar a la universidad, ¿sí? Los estudiantes de primero que deberían estar adquiriendo el código, ¿sí?, la lectoescritura, pues son estudiantes que probablemente nosotros usamos el método fonético-fonológico para aprender a leer y a escribir, por ejemplo, y eso requiere conocer el sonido de las letras. Y eso, por ejemplo, estamos teniendo muchas dificultades para hacerlo en las casas. Probablemente los estudiantes van a volver en 3 o en 6 meses con un proceso atrasado. Y yo creo que ahí lo importante no es generar pánico, no es decir, ahora tengo que volver a obsesionarme con eso, pero sí tengo que entender que los estudiantes que están en grados, digamos, de primaria o de secundaria, pues la institución educativa después tendrá que ver cómo recupera o cómo prioriza algunos de esos contenidos o competencias porque el tiempo va a ser más limitado. Creo que el desafío es pensar en los estudiantes tal vez de 10º y 11 donde ya se les está acabando el tiempo en la institución educativa y donde después vamos a tener que pensar cómo priorizar algunas cosas. Creo que eso también puede ser una oportunidad. Nuestros currículos están muchas veces saturados. Nuestros estudiantes y profesores no tienen tiempo para sentarse a procesar y validar la comprensión de esos temas que están surgiendo. Entonces también a veces estar forzados a decir, oiga, lo que tenía pensado para 1 año ya el primer semestre, por ejemplo, no lo hice. ¿Cómo voy a hacerlo el siguiente año? Creo que es un ejercicio muy interesante y retador para decir, bueno, quitémonos contenidos, enfoquémonos en competencias, en habilidades, en comprensión, y eso seguramente nos va a ayudar a todos a avanzar. Entonces simplemente quería decir que así como es importante enfocarnos en este momento en el bienestar y en esas actitudes que dice Julián que son claves, creo que también tenemos que ir pensando, una vez volvamos, cómo vamos a recuperar esas competencias, ese tiempo, digamos, que yo sí creo que se ha perdido y también hay que ponerlo sobre la mesa. ¿Será que las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, deben replantear de cara al reto que tenemos, por lo menos ahora hasta el 31 de mayo, pero de golpe poco más de tiempo, tenemos que replantear nuestros sistemas de evaluación como tal?
¿Será que hay que empezar a orientarnos y pensar en esos nuevos documentos que sirvan de guía para padres de familia, estudiantes, docentes, que replanteen entonces la evaluación como mecanismo de verificación del aprendizaje de los niños? Julián, adelante. Sí, perdóname y hago también un comentario sobre lo que plantea Pablo en este sentido y ya paso al ajuste en el sistema. Yo no creería que se vayan a retrasar. Yo lo que creo es que van a cambiar los contenidos. Desde la perspectiva pedagógica que nosotros hemos manejado, toda la educación básica debería dedicarse esencialmente a 3 competencias, toda, a pensar, comunicar y convivir, toda. Matemáticas debería ser una excusa para ejercitar o pensamiento, o comunicación, o convivencia. Lo mismo educación física, lo mismo ciencia social. Lo que sucede es que esos contenidos parcialmente van a cambiar por el contexto, pero no se atrasan. Nosotros hemos seguido con las mismas asignaturas. Lo que sí hay un cambio es en la evaluación. En la evaluación sí hemos tomado la decisión de privilegiar lo actitudinal. En realidad los muchachos no son noteros, como se dice, muy dedicados a la nota. Es el sistema educativo el que los vuelve noteros. Pero cuando uno trabaja con niños de primaria, que es una delicia, ninguno pregunta nunca que cuál es la nota. Es cuando uno los va viendo mayores, porque el sistema los va volviendo así. Yo he puesto durante mucho tiempo en práctica la idea de quitar las notas. Ya llevo 20 años con ese mecanismo y eso no modifica la actitud de los niños. En este caso, lo que nosotros creemos es que efectivamente deben desaparecer la nota para no incluir un nuevo elemento de tensión. Lo que no se puede eliminar es la evaluación, cómo van los procesos. Entonces, yo creo que sí hay que hacerle un ajuste al sistema de evaluación. No creo que eso tenga ningún problema desde el punto de vista del desarrollo. Los muchachos siguen pensando, los muchachos siguen debatiendo, siguen leyendo. Es más, leen muchísimo más en estos periodos. Es más, debaten muchísimo más. Lo que sí se les debilita son las interacciones con los otros. Yo no estoy para nada preocupado de que se frene el proceso. No, ha cambiado porque el contexto obliga a ese cambio, pero para los grandes propósitos de la educación no hay ningún problema con el trabajo de tipo virtual. Lo que nos sigue faltando es ese contacto diario, cotidiano, ese afecto. Sí, ese sí nos sigue faltando, y los padres tienen hoy por hoy esa tarea. No hay nada que hacer. La cultura, las condiciones los obligaron a eso. Pablo, ¿cómo lo ves desde lo público? ¿Será que hay que cambiar entonces los sistemas evaluativos existentes? A ver, yo creo que una de las cosas importantes es que esa evaluación, y acuérdense, digamos, incluso desde la normatividad, la evaluación que busca valorar los desempeños de los estudiantes, pues yo creo que son importantes porque aquí en Colombia tienen una implicación gigantesca, y es por ejemplo en términos de aprobación o reprobación del año escolar. Eso es una cosa que de entrada creo que es un desafío que a todos nos obliga a repensarnos. La repitencia escolar, yo personalmente creo que, o perder el año, creo que tiene un gran problema, y es que es una solución demasiado costosa, tanto para el estudiante como para el sistema, cuando no se da ese proceso de aprendizaje esperado. Es un estudiante que empieza a tener un desempeño demasiado bajo para su edad o su grado, pues empieza a tener dificultades porque la brecha se amplía cada vez más. Un estudiante que no aprende a leer y escribir a tiempo,
es una estudiante que después, acuérdense que el lenguaje es transversal. Yo aprendo a leer y después leo para aprender, por ejemplo. Y es un estudiante que después la complejidad curricular, así yo esté trabajando en las competencias, pues hace que el estudiante se empiece a rezagar mucho más. Cuando un estudiante no aprende lo que debería estar aprendiendo para su grado y su nivel, creo que genera un reto gigantesco para nosotros los que estamos trabajando en el sector educativo. Una situación como esta creo que también trae una oportunidad gigantesca, y es darnos cuenta de la responsabilidad que tenemos nosotros para que, en vez de pensar en que el niño que no está aprendiendo pierda el año, que es la lógica, digamos, que está como yo creo que más instalada en el sistema, la culpa es del estudiante, no aprendió, pierde el año. El tema es cómo me hago yo responsable como padre de familia, como docente, como institución, de que el estudiante sí pueda tener las oportunidades para aprender, ¿sí? Y eso es lo que normalmente creo que pasa más en los contextos privados, donde hay más recursos, y en el sector público tal vez es uno de los grandes desafíos que tenemos. Oiga, si me doy cuenta que el 20% de estudiantes de un grado o de un nivel tiene bajos niveles de aprendizaje, ¿cómo hago yo como institución educativa para darle esa estrategia diferenciada y que el estudiante pueda aprender mejor? Nosotros definitivamente creo que tenemos que repensar eso, porque así como a veces decimos, oiga, no puede haber una presión cuando un estudiante no tiene los desempeños necesarios para seguir, le estamos haciendo un daño si lo seguimos pasando en todos los grados y el estudiante se está atrasando en ese desarrollo cognitivo, socioemocional y de distintas materias. Entonces, en el corto plazo, definitivamente creo que hay que repensar. Nosotros este año tenemos que olvidarnos, como dice Julián, de la calificación. Creo que tenemos que incentivar a los que están avanzando según su ritmo y enfocarnos en darle oportunidades a los estudiantes que están teniendo limitaciones, por ejemplo, en acceder a esas plataformas, a sus espacios virtuales, y que están teniendo un trabajo demasiado solitario, donde no tienen, por ejemplo, el apoyo acostumbrado de padres, de los docentes o de sus mismos compañeros. O sea, Pablo, que lo que tú sugieres, si estoy entendiendo bien, es que al final la evaluación que menciona Julián va a tener un factor que se va a tener que mencionar, que es el acompañamiento que está recibiendo el estudiante como tal de sus padres. Es decir, vamos a tener que evaluar el desempeño también del padre o el cuidador para saber cómo está afectando al estudiante, y vamos a tener que retroalimentar a los estudiantes a partir de eso, porque creo que eso ya está empezando a pasar en los colegios. Nosotros en el colegio estamos identificando eso, que el pelado que está absolutamente suelto, que no tiene el acompañamiento, así esté en primaria, ¿sí? Así entienda, ya sepa leer, sepa cómo manejar la máquina, si no tiene el acompañamiento, empieza a atrasarse, y estamos teniendo que tener conversaciones complicadas con esos papás, de decirles como, oiga, necesitamos que esté más presente porque acá la cosa se convierte en algo más difícil. ¿Será que la evaluación va a hablar de los papás? ¿Es necesario incorporar eso adentro de nuestras evaluaciones, Julián? Bueno, yo creo que eso siempre pasa. Cuando un niño pequeño tiene mal resultado, básicamente lo que hay es pocos procesos de acompañamiento de los padres. O sea, de alguna manera, la evaluación del niño es la evaluación del acompañamiento que han hecho los padres. Cuando un niño pequeño tiene excelente resultado, uno podría darle la medalla al papá o a la mamá, porque en sentido estricto, yo lo he estudiado y encuentro que hasta los 10 años el resultado de un niño está esencialmente marcado por el tipo de resonancia, de apoyo que le brindan los padres. De ahí en adelante, no. Si un adolescente tiene muy buen resultado, ya no es el padre, sino es él el que ha incorporado los procesos. Sin duda que uno en estos procesos puede ver qué niños están teniendo muy poco acompañamiento y puede interpretar mucho mejor los procesos educativos. No pasa solo ahorita, siempre. Los niños son producto
producto de los contextos, y el papel de un padre o una madre es totalmente decisivo. Lo ilustraría con esta idea. Cuando uno ve un muchacho muy intolerante, muy agresivo, y llama al padre, es muy común que el padre diga: ¿por qué dice que mi hijo es muy poco tolerante? No estoy de acuerdo. Y obvio, uno está diciendo, pues claro, no hay nada más que hablar, ya entendí. Los niños se parecen mucho a los padres. Si uno ve un niño, de alguna manera ya encuentra las características favorables y desfavorables en el ambiente familiar. Lo que hace esto es que lo hace más visible, pero siempre ha sido así. Pablo, ¿cómo hacer esto? ¿Cómo incorporamos entonces esta evaluación, esta valoración del trabajo de los padres de familia en el contexto que tú estás abordando en este momento? Pues Telmo, yo creo que antes de pensar en cómo evaluar también a los padres, creo que el desafío es cómo logramos trabajar en equipo. Nosotros en el sector educativo estamos mal acostumbrados porque siempre le ponemos las reglas a las familias. Entonces le decimos, mire, este es el horario, esto es lo que su hijo tiene que hacer, esto es lo que usted tiene que hacer, y yo los voy a evaluar, digamos, ya sea positiva o negativamente, pero de alguna forma yo pongo todas las reglas. Creo que esta situación nos obliga a entender que para poder hacer ese trabajo en equipo, tenemos que también ser muy empáticos de esas dinámicas y situaciones familiares que se está viviendo en el país. Como pues lo decía Julián al principio, es lo mismo que hemos visto en Alianza. Los papás están agobiados, están estresados, hay incertidumbre, muchos han perdido trabajos, el tema de seguridad alimentaria es complicado, el acceso a internet, que para nosotros privilegiados es algo tan obvio. En una casa a veces los datos no alcanzan, el computador se lo tienen que prestar entre muchos. Entonces yo creo que lo importante es entender que si queremos que las familias colaboren y se involucren, también tenemos que entender cuál es la realidad que están viviendo esas familias y cómo ayudarles. Si yo soy una institución que llego y le impongo a la familia y le digo, ahora papá tiene que hacer esto todo el día, pues el papá también me va a decir, oye, usted no está teniendo en cuenta que yo también tengo otras obligaciones y que mi dinámica familiar es complicada. Entonces eso va a requerir un diálogo que no es nada sencillo, porque lo más fácil es poner un horario, yo organizo a mis profesores y háganlo, ¿sí? Y la realidad es que desde las familias hay muchas limitaciones. Entonces una primera recomendación es hacer algo que por ejemplo hicimos en Alianza: salgan a entender en qué están las familias, porque si yo valido y sé que, oiga, sí tienen internet, si hay conectividad o computadores, hay buenas relaciones familiares, hay tiempo, pues eso me ayuda también a tomar decisiones, por ejemplo, de los tiempos de dedicación que estoy haciendo. Pero si las familias me dicen, oiga, no hay internet, no tengo cómo comunicarme con el profe, me toca repensar también la forma en la que trabajo, las sesiones que voy a hacer al día y todo lo demás. Nosotros estamos trabajando mucho con directores de grupo. Los directores de grupo están haciendo un monitoreo uno a uno a sus 40 estudiantes. Acuérdense que en educación oficial tenemos 40 estudiantes por curso. Un profesor de matemáticas puede tener 200, 300 estudiantes. Y ese director de grupo, su primera tarea es ver de los 40 estudiantes quiénes están, digamos, teniendo un trabajo y un desarrollo de esas competencias según los materiales y contenidos que hemos puesto a disposición de ellos, y cuáles estudiantes están rezagados, no están trabajando, no están recibiendo acompañamiento. Ahí es donde nosotros estamos interviniendo y hablando con las familias. Oiga, señor Pablo, ¿qué es lo que está pasando? Que vemos que su hijo no está pudiendo comunicarse con sus compañeros, no está enviando evidencias de ese trabajo académico, de lecturas, de trabajo en familia, no sabemos. Y ahí es donde nosotros podemos hacer desde la institución educativa un acompañamiento. Creo que la actitud no es solamente exigirle a las familias, sino es ser comprensivos y ver cómo los puedo ayudar para que entonces les demos otras alternativas que le permitan al estudiante y al padre de familia desarrollar ese proceso educativo académico que esperamos que ocurra. Una pregunta final, que creo que se nos está acabando el tiempo, es: en este año académico, los estudiantes que no muestren las competencias, ¿deben o no deben perder el año? Julián. Bueno, yo creo que el término perder el año debería estar eliminado, porque querría decir que uno ese año no vio ningún amanecer,
no leyó ningún libro, no hizo ningún amigo y se perdió. Pero eso no pasa. Sí creo que hay niños que avanzan a ritmos menores, sí creo, y sí creo que eso en unas circunstancias normales podría conducir a que un estudiante no fuera promovido. Pero en este año especialísimo de una humanidad en una guerra que no sabemos cuánto dura, no sería posible, porque habrían unos elementos muy injustos, que tuvo conectividad mala, que el computador lo usaba el hermano mayor, y eso sí sería muy injusto que debido a eso ese muchacho no sea promovido. Yo creo que lo que hizo el gobierno francés es totalmente obvio. Todos los niños en este año especial, salvo que pudiéramos resolver en un tiempo muy breve, pero si fuera todo un periodo largo, no se podría, no creo. En una guerra no es el momento para uno decir tú quedaste con un problema en matemática, ese no es el momento. Y también respaldo la idea de Pablo y, si me permites, una idea complementaria. Hicimos lo mismo que Pablo está comentando. En primaria, la recomendación es todos los días coordinación de curso para que cada coordinador hable con los padres, porque es que están los padres fundamentalmente allí. Creo que es un momento donde exige un trabajo muy en equipo, porque los padres están asumiendo parcialmente la responsabilidad. Claro, Pablo lo decía, un maestro en matemáticas tiene 300, el padre no, tiene 3 o 2 y son sus hijos. Aprovechemos estas oportunidades. Mi invitación es aprovechar esta oportunidad para cambiar la educación y para cambiar el tipo de comunicación y convivencia en las familias. Eso, si eso lo aprendemos, todos hubiéramos aprobado el año, este año en Colombia y probablemente en el mundo. ¿Cómo lo ves, Pablo? ¿En el sector público se deben o no se deben dar esas situaciones? A ver, es una pregunta dura, Telmo, y lo digo porque, digamos, sobre todo con la incertidumbre que tenemos en este momento. Definitivamente, si esto fuera un tema de corto plazo, yo no quitaría, digamos, por ahora el tema de que un estudiante pueda perder el año, pueda repetir, porque otra vez, muchas veces lo que necesita un estudiante, ¿sí? Yo personalmente creo, y como se los dije, que nosotros tenemos que hacer todo el esfuerzo para garantizar que un estudiante que se empieza a colgar por muchos temas, por temas cognitivos, por vacíos conceptuales, por temas socioemocionales, socioafectivos, familiares, yo creo que como institución educativa tenemos que asumir la responsabilidad de darle al estudiante el apoyo para nivelarse. Es como asumir la responsabilidad de que los estudiantes realmente aprendan, ¿sí? Y eso cambia la mentalidad, porque muchas veces decimos es problema del estudiante. Pero hay casos donde el estudiante pues tiene un rezago tan amplio donde necesita repetir el año, porque si no otra vez se va a ir aumentando, y esa es una discusión profunda que creo que ameritaría para una reunión entera. Creo que aquí lo importante primero es entender que por ahora el foco tiene que ser en ese bienestar y en ese acompañamiento, y cuando se, digamos, retomen las clases presenciales, que otra vez pueden ser en 3 meses o en 6 meses, ahí creo que habrá que tomar decisiones como esas. Si la cuarentena va hasta final de año, yo sí creo que hay que eliminar por completo la posibilidad de reprobación de un estudiante, y hay que pensar es cómo damos oportunidades para que ese estudiante se ponga al día después, los estudiantes que no pudieron hacer ese trabajo durante estas semanas o meses. Pero si esto de repente en 3 meses vuelve a la normalidad y todo el segundo semestre tenemos actividades académicas normales, probablemente se ajusten los criterios de evaluación, pero un estudiante que durante el año no logró demostrar ese desempeño básico, ¿sí? O mínimo de esas competencias esperadas, tendrá que entrar, digamos, en un sistema o de recuperación o de repitencia para el otro año, entendiéndolo como con la rigurosidad que se merece, con el debate ético, pero quitándole también ese estrés de que pues nadie puede perder el año, porque tiene que ser una conversación muy objetiva y muy clara, pensando en el bienestar del estudiante y no en el sistema. Muy bien, pues creo que se nos acabó el tiempo
y creo que habría muchísimas aristas que podríamos tocar acerca de este tema de la evaluación, del currículo, de cómo podemos hacer realmente que esta oportunidad, porque hay que ver que esto es una oportunidad, realmente sirva para el desarrollo de nuestros niños. Pues muchas gracias, Julián, muchas gracias, Pablo. Ha sido realmente un diálogo absolutamente maravilloso. Espero que sea un diálogo más que se suma a toda esta conversación que estamos teniendo alrededor de la educación. Muchas gracias por acompañarnos en esta conversación virtual desde las diversas regiones del país. Les agradecemos que nos ayuden a diligenciar la evaluación de este espacio haciendo clic en el enlace que aparece en la descripción del video. Pueden consultar y compartir este video que está disponible en el canal de YouTube de Red Papás. Para más información sobre Red Papás, por favor, consulten nuestras redes sociales: en Facebook, el perfil de redpapás.org, en Twitter, el @redpapás, y en Instagram, @red.papás. Están disponibles. Nuevamente los invitamos a seguir las redes sociales con el hashtag Conectados para Cuidarnos. La estrategia de Red Papás para acompañar a las familias y comunidades educativas durante la coyuntura del COVID-19 está absolutamente abierta. Adicionalmente, en la página web de www.redpapás.org hemos habilitado un chat a través del cual nos podrá contactar o preguntar o sugerir en lo que considere que debamos trabajar por ahora. No olvide descargar la app Te Protejo para reportar allí o en www.teprotejo.org cualquier situación de vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes. Muchísimas gracias a todos y nos vemos pronto.